6 puntos sobre todo: generalidades, fisiopatología, aspectos clínicos, etiopatogenia, manejo, urodinámica. Entonces, la paciente nos va a decir siempre: doctor, se me escapa la orina. Ahora, nuestro objetivo de nosotros es averiguar si es de esfuerzo o si es de urgencia o es mixto. Entonces, cualquier pérdida involuntaria de la orina tenemos que averiguar nosotros mismos. Afecta de forma negativa al paciente porque su estilo de vida va a cambiar, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? 27%, es alto. En mujeres en edad reproductiva sobre todo. Entonces, también tenemos que hablar sobre la anatomía. Esto es la vejiga, ¿no? Tenemos que conocer la base, el cuerpo y el cuello vesical. La base vesical, que está el trígono vesical, los uréteres, que son fibras longitudinales internas y externas son circulares. Y el fondo vesical, que generalmente ahí está la orina, ¿no? Y hay veces se puede observar si hay cálculos. Y esto es la uretra. La uretra está sostenida en la pared vaginal anterior y unida íntimamente a ella. Tiene porciones supradiafragmáticas, diafragmática e infradiafragmática. Ya hemos dicho que mide 3 centímetros, ¿no? El diámetro es 7 milímetros. Es un músculo esfínter estriado, conjunto de fibras musculares que es rodeado sobre todo a la uretra. Con los tipos de fibras musculares es importante. La fibra 1 es responsable del tono, de la contracción, y la fibra 2 es responsable de cortar el chorro miccional, es decir, contracción rápida, ¿ya? Y la inervación son ramas del sistema autónomo. ¿Qué quiere decir? Simpático y parasimpático. Proviene del plexo hipogástrico inferior. Entonces, ¿cuál es la fisiología de la micción? Es un resumen. Tienen la fase de reflexión y la fase de micción. Esto es la vejiga. La fase de reflexión está gobernada por el reflejo simpático y somático, por el tono del detrusor, que va a regular su propia contracción mediante la presión. Luego va a llegar a la fase de micción. Entonces, ¿por qué se produce la incontinencia? El estudio urodinámico nos va a determinar si es una incontinencia de esfuerzo, si es una incontinencia de urgencia o si es una mixta. O hay otras patologías que raramente, menos del 1%, como la insuficiencia esfinteriana intrínseca, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo, la incontinencia de esfuerzo, la paciente está haciendo esfuerzo, está cargando una caja y se le escapa la orina, ¿no? Hay una hipermovilidad, hay una deficiencia intrínseca del esfínter. Generalmente es la pérdida de orina durante una presión intraabdominal, ¿no? Que va a estar alterado sin contracción del detrusor. Entonces la paciente te va a decir: doctor, me estoy riendo, toso, o estoy haciendo algo de esfuerzo y se me escapa, me vence la orina. Eso es una incontinencia de esfuerzo. Entonces, nuevamente, el esfuerzo es una pérdida involuntaria relacionada al aumento de presión intraabdominal por alteración de los esfínteres
hay una hipermovilidad, hay una insuficiencia intrínseca. Ahora, de urgencia es una pérdida de concesión imperiosa, ella quiere ir a miccionar, está yendo pero no llega, ya se le ha escapado la orina, no controla, incontrolable. Es por contracción inhibida del detrusor. Generalmente ocurre en las posmenopáusicas. Ahora, desde mixtos son de ambas, ¿no? Determina las molestias y hay mala calidad de vida. Hay otras particulares que son como el goteo postmiccional, incontinencia urinaria continua, insensible, incontinencia urinaria coital y enuresis nocturna. Son raras que generalmente en el examen, y ustedes tienen que conocer de esfuerzo, de urgencia, mixto, y por ahí el rebosamiento, que es sospecha de un residuo vesical importante, una incontinencia por mecanismos anteriores, como o cirugía, cuando hay una histerectomía vaginal, por ejemplo, ahí se puede presentar el rebosamiento. Cuando hay una colporragia anterior, hay un antecedente quirúrgico. Entonces, ¿cómo le examino a la paciente? Tengo que examinarle. Entonces hago la prueba de la tos, la maniobra del Valsalva. La paciente se le dice, toma 3-4 tazas 2 horas antes para examinarla. La paciente en litotomía, primero, así como está ahí, como el dibujo. Le digo, tose o puja. Si es negativa, si no escapa la orina, pero la vejiga está llena, le hago parar. Y una vez que le hago parar, le digo, tose. Y ahí sí puede ser positivo. No solamente se examina en litotomía, ¿ya? Ahora, la prueba de la tos con vejiga vacía, que generalmente es ya cuando hay un diagnóstico urodinámico. Pero la primera parte sí o sí tiene que ser en su serum. Si no, la paciente no va a ser bien diagnosticada, por lo cual el manejo no va a ser adecuado. Si a una paciente con incontinencia urinaria de emergencia, de urgencia, le pongo malla, ¿qué va a suceder? Igual, no se va a recuperar, y es más, va a haber más complicaciones, por lo cual yo tengo que examinar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay un esquema donde dice los factores de riesgo más importantes son demencia, infección de vías urinarias, atrofia genitourinaria, enfermedades psiquiátricas, el uso de medicamentos psicotrópicos, diabetes, hiperparatiroidismo, fecaloma. Esos son los factores de riesgo más importantes, pero la edad también es importante. De 20 a 50 años se ha descrito una prevalencia de 20% de incontinencia urinaria, pero si es mayor de 50 años ya se duplica al 40%. Y la incontinencia urinaria de esfuerzo siempre es más frecuente en pacientes mayores de 75 años. El embarazo y el parto también es un factor, son factores independientes, ¿no? El embarazo es un factor, el parto es otro factor. La obesidad, con el mismo hecho de la teoría de Camina, con esa intrapresión intraabdominal, ocasiona una incontinencia urinaria, que es un factor de riesgo. El sexo,
Los varones es menos frecuente, que solamente llega al 10%. La raza, que es más prevalente en la raza blanca que la raza negra. Entonces, otro factor importante es el prolapso genital. Por el hecho mismo que hay un prolapso, por ejemplo, de la vejiga, de la uretra, ya es un factor de riesgo para incontinencia urinaria, ¿no? Pero no al 100%. ¿Todo prolapso genital tiene incontinencia urinaria? No. Por eso hay que examinar. ¿Qué es lo que ocurre en los hospitales? Se les dice toma agua, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en sus consultorios? Toma 4 tazas antes de venir, 2 horas antes de venir al consultorio. ¿Se les dice? No. Entonces ahí hay una etapa de sesgo. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo de incontinencia urinaria es bien especializado. Tienes que examinar. Primero es la historia clínica, tener un diagnóstico presuntivo y de todas maneras, dice la guía clínica, tener una evaluación urodinámica. Así nos dice. Pero en Huancayo hay urodinamia, en esa lugar en particular. ¿Tienen familiares, así, algunos doctores, urólogos? Ahora están empezando, recién, pero anteriormente no. Entonces, el manejo es cambiar el estilo de vida. Si una paciente es sobrepeso, obesidad, tiene que bajar de peso. Su peso, alimentación, ejercicio y terapias físicas. ¿Qué es el más importante? El ejercicio de Kegel. El ejercicio de Kegel consiste en contraer y relajar del músculo elevador del ano, que es el músculo importante del piso pélvico, principalmente el pubo rectal y el pubo coxígeo. ¿Cómo le explicarían? Van a estar en su consultorio y cómo le explicarían esa definición a la paciente. Si tú le dices así, ¿va a entender? No va a entender. Entonces, ¿cómo se le explica a la paciente? Podría ser como el chorro de orina, doctor, que cuando va al baño suelte un poco de chorro y contraiga, que detenga la micción y nuevamente suelte otro chorro, nuevamente es... Exacto. Dice, señora, vas a tu water todas las mañanas a las 6 de la mañana, te sientas, miccionas y lo contraes, detienes la orina, nuevamente relajas, orinas y nuevamente lo contraes. ¿Durante cuántos minutos? De 5 a 10 minutos. Con tan solo hacer ese ejercicio, esa señora no va a tener alteración de su suelo pélvico. Y es más, su suelo pélvico va a ser bien ejercitado esos músculos. No va a ser blando. Por eso es que a todas las señoritas se dice que hagan ese ejercicio. Desde ahora. No es broma, no es broma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya hemos hecho el ejercicio de Kegel, medicamentos. Estrógenos, el estriol al 1%. Si hay infección tractourinaria, antibióticos, antimuscarínicos, por ahí que esos medicamentos, su valor predictivo positivo no son muy altos. Entonces el manejo va a ser más especializado.
antes de manejarlo, es más el manejo especializado, yo tengo que tener mi ecografía para saber cómo está el útero, mis ovarios y cómo está la parte perineal sobre todo. Tengo que tener cistoscopía para ver si no hay una masa, un bulto a nivel de la vejiga. Y de todas maneras yo tengo que tener urodinamia. Esta urodinamia considera como parte integral de este manejo. Es el único medio de que me va a disponer y me va a investigar la fisiopatología y me va a diagnosticar definitivamente si es de esfuerzo, si es de urgencia y si es mixto. Por ejemplo, esta pelvis es una pelvis de buen estado y esta otra pelvis es debilitada. Entonces, ¿qué manejo es para la incontinencia urinaria de esfuerzo? De primera elección, estos dos. El éxito llega hasta 87%. El TOT y el TBT. El TOT es la colocación de la cinta, una malla sobre los lados de la ingle, sobre el agujero obturador. Y el TBT es la cinta que se coloca a través del espacio detrás del hueso púbico. Nosotros hacemos esto en el carne. Ahora que ha salido otras técnicas, es la aplicatura, escriben, aplicatura pubo-ureteral. Hay complicaciones al hacer estos métodos, es bajísimo, menos del 2%. Puede haber hematomas, puede haber lesiones vesicales, pero es mínimo. Dolor inguinal, erosión de la malla, todos tenían miedo eso antes, porque erosionaba la malla, pero es mínimo, menos del 2%. La urodinamia es el gold estándar para definir el tipo de incontinencia. Hay varias técnicas, lo vamos a nombrar. El uroflujometría, que es la obstrucción, salida, hipotonía del músculo detrusor, que va a diagnosticar eso. El residuo miccional por cateterización vesical o acompañada de una ecografía, y la cistometría del llenado. Básicamente estos exámenes lo hace el urólogo con sus 2 enfermeras. ¿Cuál es el objetivo? Descartar sensibilidad vesical en la relación al volumen, descartar o plantear el diagnóstico y plantear el diagnóstico urodinámico de la incontinencia urinaria. Y básicamente las conclusiones, que es a qué pacientes indicamos la urodinamia. Y teóricamente, todo paciente que nos dice que tiene escape de la orina en cualquier momento, sí o sí tiene que tener urodinamia para un buen manejo. Eso es todo.